y lo quise plantear en un sentido inverso. En realidad, más que la iglesia, o nosotros como iglesia estemos preocupados de esto, yo tengo la sensación de que estos fenómenos nos reclaman, ¿sí? Que son cosas que nos saltaron en la cara, y mucha gente que participa en estas cosas dice, bueno, ¿y la iglesia dónde está? ¿Qué dice frente a esto? Entonces, por eso lo puse en esos términos. No pretendo que analicemos todo, pero para tener un paneo. Bueno, primero, obviamente, el movimiento de octubre, el llamado estallido social, donde todo este oasis neoliberal que era Chile reventó. Y ahora tenemos un pequeño paréntesis de casi un año, pero es un movimiento que aún está presente con todos sus bemoles, ¿no? Con las legítimas demandas tal vez, pero también con la violencia y con el atropello policial, etcétera, con un montón de cosas muy negativas. Y la realidad social es eso también, no es blanco y negro, ¿no? No es que vamos a tomar una opción, siempre son complejos, por lo tanto cualquier análisis simple ya es dudoso, ¿sí? Bueno, aquí está el paréntesis, en el que llevamos casi un año, 7 meses, la pandemia del COVID-19, que también reclama de la Iglesia una participación, junto con la ayuda, obviamente, de las ollas comunes, de los lugares de salud, de atender tal vez la falta de insumos médicos. eh, También hay un problema más de fondo, que don Fernando, por ejemplo, Chamalí, el obispo de Concepción, lo señaló en documento hace mucho tiempo atrás, ¿sí? El tema ético de la atención que se hace a las personas enfermas, de cómo se decide, para empezar, si se debe decidir, eh, quién vive y quién no, etcétera. Provoca dilemas muy profundos esta crisis del COVID, además de la crisis existencial que nos provoca a todos. ¿Sí? Aquí Pepe, partir, ¿sí? quisiera mencionarte que yo no sé si tú estás avanzando con el PPT, pero a nosotros creo que, no sé si soy yo o a los demás, ven si esto ha ido avanzando o no el PPT. O estamos en la primera parte, en la portada. Está, o ya ven la escena de estallido social y el COVID ya, No, ¿o no, no? vemos la portada aún, entonces eso quisiera ver si es que estás A ver, compartiendo la pantalla, ¿ves? vamos a hacerlo de nuevo, a ver. Sí, estábamos viendo. Ahí, Dame un segundo porque está en el... Ahí sí, ya, a ver, aquí voy a agregar una foto más, a ver si la ven. ¿Sí? sí, por ahí sí. Se vio que agregué una foto al final, ¿cierto? Súper. Ya, vamos bien, vamos bien. El proceso constituyente. Y esto es algo que nos ha reclamado mucho, ¿sí? Nos ha reclamado mucho. No solo a los católicos, sino también a los hermanos evangélicos, ¿no es cierto? Ha tenido, a mí me llamó la atención, ha tenido un protagonismo interesante el tema cristiano en la franja electoral, para bien y para mal. Obviamente hay algo que decir también en esto. Se van a definir probablemente, casi seguro, las nuevas reglas del país. Es un proceso enorme, primera vez en la historia, que sería una constitución en Chile a partir de un grupo, o sea, esta convención mixta o la convención constitucional, con participación de mujeres y hombres en paridad. Es la primera vez en la historia. Entonces, eso es un hecho que obviamente nos reclama. Este yo creo que es uno de los grandes reclamos para la Iglesia, el movimiento feminista, que ha golpeado fuerte desde hace como 2 años, sobre todo a partir de las tesis, ¿no? Que fue un fenómeno mundial. Bueno, el reclamo a propósito de esto hacia la Iglesia es feroz, feroz, ¿no es cierto? Cómo la Iglesia, no sé, se la cataloga de machista, de patriarcal, bueno, un montón de conceptos que uno no entiende en definitiva, porque está muy, muy elaborado también todo esto del feminismo. Ahora, mujeres cristianas, católicas, jóvenes o mayores, se suman a este movimiento y dicen, bueno, ¿hasta dónde llego yo? ¿Estoy de acuerdo con todo? ¿Puedo participar? ¿O solo en algunas cosas? Esto para que vayan viendo para qué sirve la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? ¿Debemos apoyar este movimiento? No, etcétera. ¿Hasta qué límite? Etcétera. Pero hay un reclamo urgente ahí. El conflicto mapuche, en general de los pueblos originarios, es también un gran tema pendiente.
De hecho, en esto yo creo que la Iglesia ha estado más adelantada de lo que parece. ¿Ah? Lleva años ya en un proceso de diálogo con los hermanos mapuche, pero hoy día el movimiento ha tomado un cariz bastante fuerte. Y el gran tema que tenemos pendiente, desgraciadamente aún pendiente, pero que nos va a saltar de nuevo apenas terminemos el COVID y la nueva constitución, es el tema del cambio climático. Estamos en un punto absolutamente crucial de la posibilidad de sobrevivir al cambio climático o no. Y eso requiere transformaciones sociales, políticas, económicas muy importantes. Bueno, ya el Papa, el Laudato Si, nos hablaba de eso. Esta es la realidad. Puede haber mucho más, por supuesto. Ustedes podrían agregar quizás 10 o más situaciones. Y esto es lo que tenemos enfrente. La pregunta es, bueno, ¿y la Iglesia qué? ¿Debemos meternos en estos temas? ¿O la Iglesia debe dedicarse a rezar, ¿no? Debe dedicarse o a ayudar a la gente, porque bueno, hay que ayudar a la gente, porque eso ayuda a la gente, nosotros ayudamos a la gente. Pero debe involucrarse en las decisiones que hay que tomar en el ámbito social, político, económico, debe llamarnos a participar. ¿Cómo enfrentar el problema de la violencia o de la discriminación hacia la mujer? Y desde fuera se dice eso, bueno, ¿dónde está la Iglesia? Y aquí puse una imagen que encuentro que es tremenda, es muy linda, pero también es muy tremenda, ¿no? La puse porque me parece el choque absoluto entre lo que nosotros entendemos muchas veces por iglesia, el culto, la fe, la devoción, que está muy bien, y la realidad terrible de la pobreza y de la injusticia. ¿Cómo cuadramos estas dos cosas? ¿Cómo hacer que la iglesia esté presente realmente ahí? ¿Mm? Debería interesarse por lo social en el fondo, si es una institución religiosa, se dedica a la salvación de la gente, ¿sí? A llevar a la gente a Jesús, a que conozca la Biblia, a que participe de la misa, de los sacramentos. ¿Por qué tiene que andarse metiendo en política? ¿Mm? O sea, me acuerdo muchos años atrás, hoy día ya no es tan común, cada vez que uno hablaba de un tema social en la iglesia, este es comunista, este es comunista, ¿sí? Un infiltrado. ¿Mm? O lo entendemos como un grupo de la iglesia que se dedica a la solidaridad, pero el resto, así como hay gente que se dedica a la liturgia, a la catequesis, estos se dedican a la solidaridad, como una opción más dentro de las muchas que puede tener la iglesia. ¿Por qué la iglesia debe interesarse por lo social? Primero porque es sacramento universal de salvación. Esa es la definición en el Vaticano II, ¿no? Es un signo, un sacramento universal de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Si es universal, debe ser para todos y en todo. Es decir, tenemos que salvar, o buscamos el bien, para decirlo de otra manera, de todos los seres humanos y en todo lo humano. Por lo tanto, no hay aspecto de la vida humana que queda fuera de esta misión de la Iglesia. Si la crisis climática afecta al ser humano, le interesa a la Iglesia. Si las mujeres se sienten discriminadas, debe interesar a la Iglesia. Si los pueblos mapuches se sienten oprimidos y buscan de alguna manera mejorar su situación, debe interesar a la Iglesia. Es decir, todo lo que tenga que ver con el ser humano debe interesarle a la Iglesia, porque es parte de su misión, ¿sí? Sobre salvar todo lo humano y a todos los seres humanos. Si queda uno afuera, ya no es completamente universal. Además, porque el ser humano es un ser esencialmente social. Es algo que el Papa Francisco ha recalcado mucho, sobre todo en Fratelli Tutti, la última encíclica, insiste mucho en esto, en que el ser humano es esencialmente social, se construye, se define a partir de sus relaciones con otros. Lo recalca porque estamos en un individualismo absoluto, donde cada uno se define por sí mismo, la verdad la tengo yo dentro mío, a mí me parece bien esto, o sea, aquí no es tu problema, pero no tienes por qué involucrar. Es decir, nos han hecho creer que somos seres individuales y no seres comunitarios, y somos esencialmente comunitarios. De ahí que nos sintamos cada vez más solos, porque si yo me defino frente a mí mismo, también la embargo frente a mí mismo nomás. Es decir, los lazos comunitarios son los que nos construyen. Y por eso, si la Iglesia pretende salvar al ser humano, debe interesarse por lo social. Además que el cristianismo en sí mismo es esencialmente comunitario.
Aquí en la fe cristiana, a diferencia del budismo, por ejemplo, o de otras religiones, aquí nadie se salva solo. Aquí no me salvo yo y Dios, ¿cierto? O mi pura alma nomás. Aquí nos salvamos en racimo, nos salvamos en piño, en, en manada, ¿no? Es decir, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Esa es la visión cristiana. Por lo tanto, todo lo que yo pueda hacer de bueno contribuye a la salvación de todos. Así como mi pecado también afecta a la salvación de todos. Y cuando uno entiende eso, por ejemplo, ya entiende esta discusión eterna, a propósito que está Víctor acá, de, bueno, ¿por qué me tengo que confesar con un cura que es más pecador que yo? Sobre todo ahora que hemos sabido tanta desgracia de algunos sacerdotes en la iglesia. Bueno, no es por el cura, es porque mi pecado afecta a la comunidad. Y como no le puedo pedir perdón a los 200 que son parte de mi capilla, entonces a nombre de los 200 le pido perdón a través del ministro. Esa discusión implica claramente la diferencia entre una fe que se ve individualista y la fe cristiana que es comunitaria. ¿Sí? Busca transformar la realidad a la luz del Evangelio. No busca solo anunciar, busca que la verdad de Cristo transforme la realidad, la haga más plena, más acorde a la voluntad de Dios. Por lo tanto, debe involucrarse. Y por último, aportar a la construcción de una sociedad más justa y más solidaria. ¿Sí? Aportar, no dirigir, aportar de alguna manera a este caminar que hace la especie humana, la sociedad humana, hacia la perfección en Dios. Pero ahí tenemos que hacer nosotros también nuestra parte. Bien, ¿qué es la DSI en el fondo? Voy rápido porque esto lo pueden ver después y la idea es que sobre todo tengamos espacio. Carlos, tú en cualquier momento me paras y me voy acelerando mucho. Por último, quedamos hasta donde lleguemos, ¿no? Porque me interesa sobre todo la conversa, ¿no? Esto es muy rápido porque son definiciones, pero las definiciones son buenas, porque si no, no nos ponemos de acuerdo. Podemos estar hablando 2 horas y después de las 2 horas nos damos cuenta que estamos hablando de 2 cosas distintas. Bueno, es una doctrina. ¿Qué quiere decir? Eso es una enseñanza que pretende instruir a las personas. Y también, esto es muy importante, es un conjunto de conocimiento sistemático. Es decir, la doctrina social de la Iglesia no son opiniones así que dispara un obispo o el Papa o nosotros. Pretende ser orgánico, y eso es lo que vamos a ver a partir del Ducat. Pretende tener una visión de la sociedad que sea coherente y que ayude a instruir a los demás. ¿Sí? No es solo para mí, ¿no? Sino también para acompañar los procesos también sociales que van viviendo los países. Todo problema que afecta a la sociedad es materia de la doctrina social de la Iglesia. Todo. La sobrepoblación, la discriminación de la mujer, el problema climático, el problema alimenticio, por ejemplo, el problema de los migrantes, que es un tema nuevo, bueno, no nuevo, pero sí más explosivo ahora. Es decir, todo aquello que afecte de alguna manera la convivencia social es un tema que interesa y preocupa a la doctrina social de la Iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando la gente dice de repente, la Iglesia opina esto, porque no están al aire, ¿no? Hay que basarse en algún documento, en algún estudio más detallado para decir, mira, en realidad lo que dice la Iglesia es esto. ¿Sí? Entonces, de repente llega y se tiran cosas, ¿no? Y en eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, está orientada a la práctica y a la transformación social. No es un análisis de un político o el análisis de un estudioso en la televisión. ¿Sí? Lo que pretende es analizar la realidad para transformarla. ¿Cómo guiamos para poder transformar la realidad? No simplemente quedar mirando, mira, que está bien o está mal, o no, está terrible esto, no hay nada que hacer. No. Trata de detectar los problemas, sus causas, sus efectos, para contribuir. ¿Por dónde podría ir el camino para solucionar estos problemas? Y es de la Iglesia, porque pertenece a su misión evangelizadora. No es una tarea más, reservada a algunos más interesados que el resto en esto. Ahora, ¿de qué manera ese compromiso social se expresa concretamente? Es otro tema. Ahí depende de la vocación de cada uno. Y es parte incluso de la ciencia de la teología. Pertenece al mundo de la teología moral. Es decir, no es una opinión. ¿Sí? Eso es lo que quiero dejar claro. No es una simple opinión. ¿Sí? Sino que es un proceso que se estudia. Ahora, no significa que de aquí en adelante usted tiene que ponerse a estudiar 20.000 libros para poder... No, pero
es importante saber que esto tiene una base, ¿no? Una base sólida en la teología y sobre todo en los documentos de los papas. ¿En qué sentido la doctrina social de la Iglesia es respuesta y guía? Esta imagen la encontré encantadora. Esta, desgraciadamente no es de Chile, pero es eso. Literalmente la Iglesia como el espacio... Bueno, en Chile también hay, ¿eh? De hecho, acá en Concepción, de repente uno como que no cacha, bueno, disculpen los que no son de acá, pero lo bueno que tenemos en Concepción, tenemos hospederías para migrantes, tenemos, hay una parroquia, ¿no? Que incluso la Madre de Dios tiene ahí una hospedería apoyada por el arzobispado y un montón de cosas. La otra vez hice una cuenta pública donde salieron no sé cuántas cosas que se hacen. Entonces, estamos presentes, pero siempre falta, por supuesto. Bien, el compromiso social cristiano nace del Evangelio y de la práctica de Jesús. No es una cosa que nace con León XIII, con la primera encíclica social. El mismo Jesús tiene una práctica social. ¿Sí? Lo que él hacía tenía un impacto social y Jesús buscaba ese impacto social. Cuando cura a un leproso que estaba obligado a vivir fuera del pueblo y lo sana, no solo es un acto benéfico de sanarlo, lo reintegra en la sociedad. Y obviamente por eso sus acciones provocaron mucho escándalo también. ¿Sí? Ahora, cuidado aquí, a propósito de la franja electoral también. El Evangelio no presenta un proyecto político y social. Jesús nunca pretendió, como algunos ya más pasado a la lacrimógena por ahí, dicen de repente, no, Jesús no pretendió luchar contra el Imperio Romano, no pretendió transformar el sistema político, para nada. De hecho, probablemente ni siquiera en su cultura fuera capaz de pensar en eso, a diferencia de nosotros. ¿Y por qué es importante? Porque hay mucha gente que pasa de la Biblia a lo social, automáticamente. Entonces, bueno, la Biblia, o sea, un cristiano puede contestar a la violencia, por ejemplo, policial con violencia, agarrándose a piedrazos. Bueno, la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, así que se puede, dale. O podemos, hay que apoyar a la mujer en su lucha reivindicativa, no, porque la Biblia dice que la mujer tiene que estar sometida al hombre en Gálatas no sé qué. Es decir, ese paso automático de la Biblia, como si fuera un manual de acción social, a la realidad de hoy día es tremendamente peligroso. Es lo que vimos en la franja, cuando citan en el apruebo y en el rechazo una frase bíblica al voleo, para demostrar en el fondo que la Biblia está a favor del rechazo o a favor del apruebo, cuando ni siquiera existían las constituciones cuando se escribe la Biblia. Entonces, por eso es importante, porque se suele hacer, a veces ingenuamente, a veces interesadamente. Entonces, no tenemos un proyecto social, porque si hubiera un proyecto social y político en el Evangelio, ¿para qué queremos doctrina social de la Iglesia? Bueno, ¿para qué queremos iglesia en definitiva? Tendríamos que ser un partido político. ¿Sí? Lo que plantea Jesús es una nueva forma de relación entre las personas. Que esto lo ha retomado muy bien el Papa en su última encíclica. Ahora, de ahí se desprenden obviamente consecuencias sociales, políticas y económicas, por supuesto, pero esas las tenemos que deducir nosotros. No buscarlas en la Biblia, digamos. Por eso es necesaria una orientación a la práctica social. ¿Cómo pasamos de los principios, de los valores, de la práctica de Jesús, de lo que nuestra fe nos enseña sobre el ser humano, a la práctica social y política? ¿Cómo aplicamos eso? Para eso se requiere una orientación. Y esa es la función de la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, si alguien la quiere estudiar porque le parece entretenido, pero no pretende involucrarse en lo social, no saca mucho tampoco. Ahora, esto se encuentra en documentos oficiales de la Iglesia. Aquí tengo cuidado con lo que digo, porque yo siempre digo, por ejemplo, lo que diga un obispo no necesariamente es doctrina social de la Iglesia. El problema nuestro es que nuestro obispo opina mucho. O sea, problema entre comillas. En realidad hay que reconocer que don Fernando ha estado ahí atento a estar hablando de todos estos temas, pero no es el caso de todas las diócesis. Absolutamente no. Pero aunque lo sea, y aunque don Fernando, por ejemplo, haya dicho algo, yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo con lo que él dice. ¿Sí? Ahora, tengo que tener legítimos argumentos para no estar de acuerdo, pues no es una cuestión de capricho, como tampoco sus declaraciones son cuestión de capricho. Por ejemplo, se ha dicho mucho que la Iglesia ha estado ausente, los obispos estoy hablando, del tema del estallido social. No dijeron nada, tan calladitos. He escuchado 1000 veces eso, probablemente ustedes también.
¿Saben la fecha de la primera declaración que sacaron los obispos sobre el conflicto del estallido social? El 15 de octubre. Salió en los diarios el 16. Mira, cuando todos pensábamos que esto era el cuento del boleto del metro, los obispos ya estaban viendo que aquí había otro problema y lo publicaron. ¿Cuál es el problema? Que hoy día a nadie le interesa lo que digan los obispos. Antes hablaban los obispos y todo el mundo corría a leer lo que decían. Se leían las misas incluso. Hoy día no. Estamos en otro contexto también, en que la iglesia no es tan relevante. Y eso hay que reconocerlo con hidalguía, pero eso no significa que no tengamos que tener una opinión, una posición y una orientación. Y eso se ha hecho. Tal vez no como quisiéramos, algunos pensarán que tal vez los obispos podrían ser más puntudos o menos puntudos, no sé, pero lo han hecho. Porque después vamos a entrar quién se tiene que hacer cargo de esta doctrina social de la iglesia, por supuesto. Obviamente también están las reflexiones en lo que estamos haciendo aquí. También es doctrina social de la iglesia. No es solo lo que dicen, por lo tanto no tenemos que sentarnos a esperar a que hable el Papa o los obispos. Generalmente el Papa y los obispos hablan a partir de lo que los laicos contribuimos, ¿no? A partir de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ya adelanto, es nuestro deber asumir la doctrina social de la iglesia y aplicarla, por supuesto. No es deber de los sacerdotes, no es deber de los obispos, es nuestro, de los laicos. ¿Sí? Así como yo no puedo andar haciendo misas porque creo que faltan misas y hay muy pocos curas, tampoco el cura tiene que andar metiéndose en partidos políticos porque los laicos no estamos haciendo nada. Obviamente debe acompañarnos, pero la labor es nuestra, es nuestra. Bien, la fe puesta en práctica. No sé cómo vamos, Carlos. Ya. El compromiso social no es una opción, ya lo habíamos dicho, entre las otras opciones de la fe, sino que es la fe concretada en lo social. Es el mandamiento del amor, en el fondo, al prójimo expresado en las relaciones sociales. Es parte de su misión. No porque la iglesia esté presente en todo el mundo, ya era social cuando, como dice Sarinereo, cabían todos en una pieza, toda la iglesia católica cabía en una pieza, ya era universal y ya era social. Porque en el fondo creemos en un Dios que habla en la historia. Yendo al fondo del tema. La fe cristiana no cree en un Dios que habla desde las nubes, desde la montaña, ¿no es cierto?, los rayos, los relámpagos y la cosa, ni que le habla al corazón exclusivamente de cada ser humano y le revela interiormente lo que tiene que hacer. No, creemos en un Dios que habla en la historia, en los hechos de la historia, en la historia colectiva de la humanidad. Por eso hablamos de historia sagrada, pero también en mi historia personal, en lo que me va sucediendo, Dios va hablando. Por eso nos interesa lo social, porque Dios habla ahí. Y ahí debo escucharlo. No saca nada con leer la Biblia solamente, si no pongo atención a la realidad, porque Dios habla en la realidad, y para entender mejor esa realidad está la Biblia. Es decir, esto es muy importante porque se olvida fácil este elemento, ¿sí? Además, la Biblia, ¿qué es lo que es? El relato de un pueblo que descubrió a Dios en su historia, el pueblo de Israel. Y nos cuenta cómo lo descubrió y qué descubrió de él, para que nosotros hagamos lo mismo hoy día. Descubramos también a Dios que habla en los hechos sociales, en los hechos políticos. Mira, hay un caso que a mí me emociona mucho. Me acuerdo cuando murió Diana Spencer, Lady Di, la princesa de Gales, en un accidente bien truculento. Y todo el mundo, literalmente todo el mundo, en el cagüineo de si iba con otra persona, no iba con otra persona, de si estaba esperando un hijo, no estaba esperando un hijo, si la mandaron a matar o no la mandaron a matar. Un faranduleo macabro con la muerte de una persona que además era muy querida, ¿no? Una semana después fallece la Madre Teresa de Calcuta. Y todos los ojos del mundo que estaban fascinados con el cagüineo farandulero de la monarquía británica tuvieron que mirar a Calcuta y la miseria de los pobres. Díganme si eso no es un signo de Dios que nos vuelva a ubicar. Que nos vuelva a ubicar. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Sí? Además, siendo cristianos, es un Dios que se ha hecho uno con nosotros en Jesús, en un obrero de Nazaret. Es decir, que se ha hecho parte de una clase social, si lo quieren, así diciéndolo en un tono un poco más provocador. Ya lo decía Monseñor Pedro Casaldari, eso no lo dije yo, el obispo de Brasil, decía, en el vientre de María Jesús se hizo hombre, pero en el taller de José se hizo clase.
Es fuerte decirlo, ¿no? Pero si lo pensamos, sí, por eso hablamos de Jesús obrero, ¿no? Jesús obrero. Es decir, un Dios que se ha comprometido con la realidad social a ese nivel, hasta la cruz, hasta la cruz. Obviamente para no quedarse restringido ahí, o sea, los que no son obreros están todos fuera, no, sino que desde ahí iluminar a toda la humanidad, ¿sí? Desde ahí iluminar a toda la humanidad. Y nos llama a ser levadura en la masa. Si bien la iglesia hoy día, y sabéis que a mí me gusta, la iglesia hoy día no es protagonista. Yo hablo a un cristiano y no le interesa a nadie. Hablo a un obispo y la cuestión rebota. Porque somos levadura en la masa. No somos la masa. Esto no es la cristiandad, no se trata de que vamos a salir a las marchas, pues si usted cree que hay que salir a las marchas para empezar, con traje de cruzado, ahí con los estandartes, la Virgen, las velas, para que con suerte hay dos que siguen viniendo a la iglesia y más o menos todavía no sabemos si van a seguir ahí, o, o las confirmaciones, confirmamos 80 cabros y es la despedida de la iglesia, porque de muy despedida, se confirmamos y se van. Entonces dicen, ¿para qué? Bueno, en eso el cristianismo se parece al coronavirus, ¿eh? Tú estás infectado, puedes estar infectado, pero no te has dado cuenta. Puedes incluso no tener síntomas, ser un desgraciado, ni siquiera una buena persona, pero ya estás infectado. Y de alguna manera, en algún momento, se van a ver los efectos de ese contagio cristiano, ¿sí? Por lo tanto, nuestro papel no... Mira, recuerda la parábola del sembrador. Nuestro objetivo no es hacer que la semilla crezca. Eso no depende de nosotros. Y da lo mismo si el terreno es bueno, el terreno es malo, es pedregoso o no es pedregoso. Da lo mismo. Mi papel, su papel, es tirar la semilla. Si brota o no, es problema de Dios. No es mi problema. Mi problema es tirar la semilla. Es que no quede ninguna parte donde no haya caído. Si no prendió, como dijo alguien, esto no prendió por ahí, como dijo alguien por ahí, no es mi problema. Yo tiré la semilla para todos lados. El que la agarró, y el que no, bueno, se la arreglará con Dios. Esa es la visión, ¿sí? Por eso es bueno de repente que seamos un grupito más pequeño, menos notorio, menos poderoso también. Nos hace más humildes. Y vivir el amor a Dios y al prójimo en la sociedad. En el fondo es eso. Por eso estoy hablando del fondo, porque si no nos quedamos en la práctica social. En el fondo, aquí hay un fondo teológico profundo, ¿sí? Que se expresa en la realidad social. Bueno, con esto voy a pasar rapidito para que pasemos a los documentos, porque ya creo que se me está pasando la hora. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Estamos súper bien. Tenemos hasta un cuarto para las 9. Yo creo que damos de más. En 10, 15 minutos termino esta parte. Si es que no se están aburriendo. Si se están aburriendo, paramos aquí, porque... No, ya. Bien. Esto que quede claro, no es papel de la Iglesia sustituir al Estado a la política. No, no es papel. Los partidos confesionales, lo voy a decir así, claro, los partidos confesionales no existen en la Iglesia. Aunque haya partidos que se llamen cristianos. ¿Sí? Y tampoco existen las opciones confesionales. O sea, no es que todos los cristianos estemos obligados a ser socialistas, por decirlo. Porque según yo, el socialismo es la mejor, o tengamos que ser capitalistas. No, la Iglesia ha sido clarísima en eso. Clarísima. Por eso don Fernando sacó un documento hace poco sobre el plebiscito. Y lo dice expresamente, dice, no es papel de la Iglesia decir si usted tiene que aprobar o rechazar. Nuestro papel es decir, mire, tiene que elegir con estos criterios, no olvidar estos criterios para tomar su decisión. Y esto es muy importante porque se ha hecho muchas veces, y muchas veces la Iglesia ha sido manipulada por un sector político porque piensa que lo apoya en lo político, ¿sí? En lo político. O hay gente que incluso añora ese estado confesional cristiano donde la Iglesia era parte del Estado, ¿no? En Chile, por ejemplo, en la época del Partido Conservador, que se creía un partido católico, y de hecho la fiesta de Cristo Rey, que hoy día no la pesca nadie, era un verdadero desfile militar. Iban los curas, la imagen de Cristo Rey, detrás iba el Partido Conservador, era así. Es decir, cuidado ahí, usted puede elegir
y puede tomar la opción que quiera. ¿Qué pide la Iglesia? Que la tome de acuerdo a criterios cristianos. Esa es la diferencia. Pero ¿qué opción elige? Ese es el problema tuyo. ¿Sí? Eso de estar caído. Sino iluminar la vida social con la luz del Evangelio. Hacer su aporte desde lo que tiene de más valioso. El Evangelio. ¿Sí? No me refiero al libro, ¿no? Sino a Jesucristo, al mensaje. Y comprometerse en la transformación de la sociedad, sea conveniente o no. Por ejemplo, aquí voy a hablar de un tema que es re complicado en realidad, que no tiene que ver mucho, bueno, tiene que ver el tema de la homosexualidad, por ejemplo. La Iglesia ha dicho, por lo menos el magisterio, que, bueno, la típica que se escucha, ¿no? Dios creó varones y mujeres. Bueno, para empezar, la homosexualidad no tiene que ver con una especie de término medio. Hay varones homosexuales y mujeres homosexuales. Y que no está de acuerdo con el matrimonio homosexual. Eso lo ha dicho. Pero eso no quiere decir que esté en contra de los homosexuales. Es decirle, mira, no estamos de acuerdo. Y por estas razones. Pero te acogemos igual. De hecho, incluso hay un documento expresamente sobre la atención pastoral de las personas homosexuales. Porque si los dejamos afuera, ya no es universal. Y por lo tanto ya no es católica. O sea, es tan católica que podemos incluir a aquellos con los que no estamos de acuerdo. Entonces, ¿nos complica? Sí, nos complica. Pero tenemos que ver cómo acogerlos igual. O sea, lo que decía el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, ¿no? Me da miedo, decía él, una iglesia que se enferme por tener las manos limpias. Yo prefiero una iglesia que se accidente por meterse en el barro, por meterse en la realidad, y que se equivoque y que le embarre. ¿Sí? Entonces, cuidado ahí, porque de repente se dicen cosas que no son tan así. No son tan así. Jamás la iglesia podría discriminar a una persona por su orientación sexual. Eso no significa que estemos de acuerdo con todo lo que ellos piensan. Y tampoco ellos ya es una caricatura, porque tampoco hay una posición de hay miles de gamas en eso. Pero más allá de la opinión hay que ser capaz de analizar y decir, bueno, hasta dónde. La otra vez un amigo evangélico me decía, la Biblia está en contra de la homosexualidad. Y eso aparece en 1 Corintios, no sé qué, tal. Le dije, mira, en la Biblia, creo que son 6 versículos de toda la Biblia donde se toca el tema de la homosexualidad. 6. En un libro de 5.000 páginas no es mucho, para empezar. Y de esos 6, hay 4 que son bastante dudosos de que se refiere a eso. O sea, podríamos reducirlo a 2. Y ahí me terminé de reír porque no me acuerdo del pasaje, si alguien se acuerda. El mismo pasaje dice, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los mentirosos. O sea, sonamos todos. Eso es lo que quiere decir el texto. No quiere condenar a los homosexuales, sino que quiere decir, mira, todos sonamos, porque la salvación no podemos merecerla, viene de Jesucristo, no de nuestros méritos. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque es un tema complicado hoy día y nos sirve para graficar esto otro. La explicación simple siempre es peligrosa y por eso es necesario estudiar estos temas. Y a veces es urgente estudiarlos, porque hay gente que toma opciones e incluso puede tomar actitudes de odio o de rabia o de violencia y creer que lo que está haciendo es lo que Dios pide. De ahí los fanatismos religiosos. Por eso es tan importante. Y mientras más avancemos en el proceso constituyente, más grave va a ser tener claras las cosas. ¿Sí? Hasta aquí quiero llegar. Si de aquí para adelante no alcanzo, da lo mismo. Esto es vocación privilegiada, esencial de los laicos y las laicas. No es vocación de los sacerdotes, no es vocación de los obispos, no es vocación del Papa. Es nuestra. Por lo tanto, cuando nosotros mismos decimos, ¿por qué la Iglesia no está presente en estos casos? Esto es un boomerang. Yo siempre he dicho que un día me voy a hacer una cruz con un boomerang encima, porque todo lo que uno dice en la Iglesia termina pegándote a ti mismo después. ¿Sí? Yo creo que ese sí no le faltó a Jesús, el boomerang. Porque en realidad nosotros criticamos mucho, oye, pero los curas que no están diciendo nada, los obispos, pero si no les toca a ellos decirlo.
Nos toca a nosotros. Así como yo no puedo andar confesando a la gente porque faltan curas para confesar, el cura no puede andar formando partidos políticos porque faltan laicos comprometidos. Por lo tanto, es nuestro. El Papa no está pensando cuando escriben encíclicas sociales en los obispos, para que hablen bonito en el Te Deum. Está pensando en cómo guiamos a los laicos en el proceso de transformación que ellos deben hacer, nosotros. Por lo tanto, si hay algo propio del laico, es esto. No es hacer la catequesis, no es ayudar a arreglar las flores de la iglesia, no es barrer la capilla. Por supuesto que puedo hacerlo, son trabajos, así como yo soy profesor, mi trabajo es hacer clases, pero también tengo que lavar la loza, también tengo que limpiar la casa, lo mismo. Tenemos también trabajos dentro de la iglesia, pero nuestra vocación particular es transformar el mundo. Es transformar el mundo. No es trabajo de los sacerdotes. Obviamente su trabajo es orientarnos y apoyarnos, pero los que tienen que llevar la batuta en esto somos nosotros. Estamos llamados a actuar en lo personal, por supuesto, pero también organizadamente. Es decir, agruparnos para decir, bueno, lo que estamos haciendo hoy día es un poco eso, agruparnos para decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Y en Concepción tuvimos el cabildo, ¿cómo le llamamos? Cabildo católico, del cabildo católico, donde nos agrupamos para ver, bueno, cómo orientamos. Fíjate, para que vean que la iglesia no anda tan perdida como parece. El cabildo católico lo hicimos, Carlos, en noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado. A un mes del estallido social ya estábamos discutiendo sobre la nueva constitución. Entonces yo no sé quién va más atrás que quién aquí. Por eso Pablo VI decía que la iglesia es experta en humanidad, porque claro, tiene 2000 años de experiencia, entonces lo que para nosotros es súper nuevo y recién ahora está pasando, ya la iglesia lo ha visto no sé cuántas veces. Entonces, el ser humano tampoco es tan diferente una época de otra. Entonces hay que aprovechar esa experiencia. Anunciar, estos tres verbos son claves: anunciar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para la humanidad; denunciar lo que se pone a ella, con toda la patudez del mundo; y consolar a los que sufren las consecuencias de eso. Esas tres son las misiones de esta doctrina social en los laicos: anunciar, denunciar y consolar. Con lo que viene, termino. ¿Cómo conocer los documentos? Esto es rapidito, porque esto lo vamos viendo. Ahí abajo hay un link que se los vamos a enviar, donde está la página de Dropbox, donde pueden descargar todo esto: la presentación, el DUCAT, los documentos, etc. Bueno, partir con las encíclicas sociales. ¿Qué son? Lo digo porque no todos necesariamente lo saben, por eso lo digo. Documentos papales sobre temas sociales son 12. Las llamadas encíclicas sociales, y usted lo puede encontrar en... aquí yo las tengo, por ejemplo, esta está hasta Centésimos Años, hasta Juan Pablo II. ¿Sí? Para que vean que en realidad las leía, para que vean que no es que... Si no, hay gente que tiene libros para bonito. Sí, si las ley. Ahí uno encuentra la voz oficial de la doctrina social de la iglesia, más allá de lo que diga X persona en la iglesia. Ahora, obviamente yo no espero que ustedes la lean todos. Bueno, si alguna vez la quiere leer. Mira, eso sería como leerse el diccionario. En realidad, cuando uno tiene una duda, va y consulta. Es bueno que por lo menos las últimas dos, diría yo, Laudato Si y Fratelli Tutti, las lean, porque además son muy buenas. Ahora, si no pueden comprarlas o descargarlas en PDF, están ahí en la página que les acabo de mencionar. Hay una aplicación que se llama Vatican.va, que es oficial del Vaticano, donde uno puede descargar todos los documentos y además estar actualizado de lo que está ocurriendo a nivel de la Santa Sede. Así que ahí incluso puede buscar por temas. ¿Quieres saber, bueno, qué opina la Iglesia de la mujer? Bueno, mujer. Y va a salir todos los documentos que hablan sobre la mujer en la Iglesia y en la sociedad, por ejemplo. Ahora, como obviamente no se van a leer todas las encíclicas, el Vaticano, muy sabiamente, el Pontificio Consejo Justicia y Paz, que es una organización del Vaticano que asesora al Papa en temas sociales, ha sacado hace tiempo un documento que se llama el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que es muy útil. ¿Por qué? Porque es una síntesis de los temas de la doctrina social de la Iglesia. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, qué opina la Iglesia sobre los derechos humanos, por ejemplo. Entonces voy al índice temático atrás, derechos humanos, y después busco, y ahí me dice una síntesis de lo que dicen distintos documentos, me hace un resumen, ¿sí? Para tener una visión general. Ahora, es como el catecismo. Los que han tenido el catecismo de la Iglesia Católica, bueno, funciona igual, pero con temas sociales.
es muy útil para tener un punto de referencia, ¿sí? Muy, muy útil. También lo pueden descargar. Y por último, el Ducat, que yo les mencionaba, que es el catecismo de la Iglesia Católica. No, es como el catecismo joven, el Yucat, pero sobre temas sociales. Y lo bueno es que este está actualizado hasta Laudato Si. Y es con lo que vamos a trabajar, porque está hecho con preguntas y respuestas, es bastante ameno, bastante atractivo el texto, y a la orilla aquí trae textos de apoyo de documentos del magisterio, de documentos bíblicos, de autores, no católicos incluso. Es muy, muy interesante, es un libro, además un libro muy bonito. Entonces, sí, ahora, para los más modernos, hay una app para Android del Ducat, donde uno puede ir consultando y el monito ese que aparece abajo, los que ya conocen el libro saben, va avanzando a medida que uno va leyendo. Entonces es como una trivia más o menos. Eso es muy interesante. Así que tienen todo esto para poder conocer la doctrina social de la Iglesia. Por último, nuestro taller, ¿cómo vamos a funcionar? Ahí está la aplicación del Ducat para que la vean. Bien, hoy día vimos esto y vamos a ir siguiendo los distintos temas del Ducat para enfrentar nuestros problemas. Los principios de la doctrina social de la Iglesia, la próxima vez, cómo funcionan estos 4 principios, bien común, persona, solidaridad, subsidiariedad, poder y moral, el problema de la política, que lo vamos a ver el 21 de octubre, así que vamos a estar preparaditos para el plebiscito. Luego el compromiso personal y comunitario, la práctica de la solidaridad, las distintas maneras que hay de vivir este compromiso social. Y por último, como bonus tracks, la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, para ver la última actualización que hay y darle una vuelta cariñosa a ese documento, así que ya se los recomiendo que lo lean, porque está muy, muy interesante. Bien, si no hay más preguntas, no hay algún comentario antes, preguntas para la reflexión. Y puse esta imagen porque creo que es una imagen que hace reflexionar mucho. Es hermosa, trágica, yo creo que representa claramente en la que estamos. A mí haría un póster gigante de esto si tuviera espacio, pero lo encuentro hermoso. Y no es un montaje, ¿eh? Esto se hizo. Se hizo, esta bailarina y el fotógrafo hicieron el baile en medio de la protesta y fue hermoso, fue como el milagro de Navidad, porque hicieron y todo se calmó, todo se calmó. Se produjo una tregua momentánea frente a la belleza de esta expresión artística. Entonces, bueno, ¿qué realidades nos reclaman hoy como cristianos? Las que ya mencionamos u otras. ¿Qué respuesta podemos dar desde la fe? Desde la fe, obviamente no solo desde la opinión. Y por último, ¿cómo vivir mejor nuestra vocación laical y nuestro compromiso social? No es para que contesten las 3 y nos den una respuesta de cada una, sino para motivar la reflexión. ¿Sí? Para motivar la reflexión. No sé si alguien quiere acotar algo, Carlos, tú que estás dirigiendo, Padre Víctor, algo, alguna herejía que se me haya colado por ahí.